Como decía, les doy la bienvenida al Congreso. Hoy vamos a hacer un encuentro con Franco y Natalia. Eh, Van a hacer su ponencia. Estamos acá también con Catalina, Camila, que van a ser las traductoras, las intérpretes de este momento. También está ahí abajo Josefina López, Catalina Barraza y Camila Jara. Perdón que presenté ahí más o menos. Bueno, hoy vamos a tener a la profesora Natalia Algañaraz. Voy a leer una pequeña biografía que hizo, que es educadora en geografía de nivel secundario y terciario. Dice que es apasionada por la educación crítica y la filosofía de la liberación latinoamericana. Es argentina, nacida en la provincia de Mendoza, radicada hace 10 años en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y actualmente se desempeña como docente del IPES, Paulo Freire, dentro del espacio de Geografía Social Latinoamericana, y es estudiante a distancia de la licenciatura de Geografía en la Universidad de Quilmes, de Buenos Aires. Y también nos va a acompañar Franco Riquelme, que es docente y licenciado en Historia, y actualmente dicta clases en el Instituto IPES Paulo Freire y está realizando una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Así que bueno, Sí. damos inicio al momento de la ponencia, no sé, les cedo la palabra. Bueno, el título es El signo otoñal del neoliberalismo, la virtualidad atravesó las paredes escolares. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, contarles que estamos acá reunidos para conversar, para reflexionar sobre este avance de las nuevas tecnologías y de las nuevas inteligencias en la educación latinoamericana y nuevas inteligencias capitalistas de un periodo neoliberal que desde mi punto de vista es un periodo decadente que muestra lo peor eh, del neoliberalismo y del capitalismo. Y por esta razón, y para poder reflexionar un poquito más, con Franco lo que quisimos hacer es poder viajar hacia el pasado y reencontrarnos con estos pedagogos latinoamericanos como Paulo Freire, Simón Rodríguez, que nos abrieron un camino de la conciencia y de la insurgencia. Y así poder repreguntarnos sí, repreguntarnos cómo impactan estas nuevas tecnologías en la educación y qué otras nuevas tecnologías pueden ser posibles en este nuevo mundo que nos abran, ¿no? De nuevo esta conciencia para esta lucha, para realmente cambiar el mundo desigual y por sobre todo en la región latinoamericana. Antes de centrarme totalmente en este tema, yo lo que quería era hablar de algunas cuestiones, o como dice Martín Barbero, de algunos destiempos que tenemos en Latinoamérica. Bien, estos destiempos lo que hacen es lastimar a la región y hacer que nuestros desafíos y nuestras planificaciones y nuestros deseos sean más difíciles de poder lograr. Uno de los destiempos, y que creo que todos estamos de acuerdo y que todos observamos, es la gran desigualdad socioeconómica que impacta en Latinoamérica. Una desigualdad que no solamente es a nivel económico, sino también territorial, de etnia, racial, de género. Y según datos de la UNESCO, Latinoamérica y el Caribe, hace unos 20, 30 años atrás, estaba muy atrasada en lo que era la educación. Pero hoy en día, que hemos logrado no solamente incluir, sino que se concluya con la escolaridad. Pero si hablamos de educación de calidad, todavía hay altas barreras para muchas personas, por sobre todo para las personas con discapacidad, para los migrantes, para los refugiados, para los pueblos originarios y para los afrodescendientes. Y ni hablar de las mujeres o de las niñas y adolescentes que ocupan estos grupos poblacionales. Como dije, estos destiempos que vivimos en Latinoamérica, está bueno pensarlos para después también traer la reflexión de las nuevas tecnologías. Otro destiempo que pienso es el tema de la producción y la creación de ciencia y de tecnología.
a pesar de que vivimos un momento actual en donde representantes anuncian que los centros de ciencia y de tecnología pareciera que no sirvieran, creo por el contrario que es muy importante para los tiempos que corren invertir, o sea que es imperante la necesidad de invertir, de reforzar realmente los centros terciarios y las universidades y los centros de investigación y tecnología. Por supuesto, no solamente para entrar al mercado de la competencia y desde la economía, desde una mirada totalmente economicista, sino también para empezar a repensar a la tecnología como cultura. Y entonces entrar no solamente, como dije, en la competencia, sino también mirarnos culturalmente desde lo tecnológico. Porque no solamente producir más y más y más espacios, que esto conlleve más masificación de la educación, sino también empezar a crear nuevas tecnologías, ciencias desde la mirada latinoamericana, ¿sí? Que no sean desde los centros imperiosos, sino que sean realmente desde nuestras necesidades, desde nuestras vidas, desde nuestras experiencias, desde nuestros estudiantes. Y esto también nos va a abrir una competencia a lo cultural. Unido a todo esto que estoy diciendo de los destiempos que lastiman más a nuestra época, también está esta idea desmoralizante que tenemos cada vez más los docentes. En un deterioro total de nuestro salario, en una escasez, en un periodo de escasez de recursos, en donde pareciera que no importa la innovación y esto afecta a la calidad educativa. Todo esto también se junta con lo que dije recién de otros destiempos, ¿no? Que ya conocemos, que es lastimosamente la desigualdad que reina en Latinoamérica y la falta de productividad y creatividad tecnológica. En un momento en donde parece que los medios de comunicación destratan más la docencia y se repite esto sin pensar, sin nunca haber pisado una escuela ni ponerse en nuestros zapatos. Entonces, todo esto se une a repensar también esto de las nuevas inteligencias y de las nuevas tecnologías. Porque pienso en el momento que vivimos ahora también en Argentina, y cuando pienso estos de tiempo no los pienso en forma separada, sino que se entrecruzan y se refuerzan cada vez más. Y no sé si me estoy escuchando bien, me sale que el internet está pausado. Pero bueno, estos tiempos no se entrecruzan, digo, y se refuerzan, y vivimos donde hay representantes que dicen que debemos privatizar la educación, ¿no? Ideas que lo único que hacen es o sea, enraizar más las políticas neoliberales que tanto nos lastiman, y también llevar a pensar que no es solamente para achicar el Estado, sino para que haya menos calidad en la educación, ¿sí? Que se lleve solamente a una masificación escolar y no a un periodo de calidad educativa, y se va a reforzar más todavía estas desigualdades que recién hablábamos. Dicho todo, situarnos en nuestra Latinoamérica y poder revernos desde el territorio. Ayer hablábamos con Franco y traté de dar esta introducción porque decíamos de no solamente ver el árbol y de poder ser críticos de lo que vivimos en Latinoamérica y desde ahí poder volver a pensar, ¿no? Estas nuevas tecnologías y de estas inteligencias artificiales totalmente capitalistas. Entonces, no solamente generar más espacios en donde se produzca y se genere nuestras propias tecnologías, sino que avanzar en esa ausencia de conciencia de que la tecnología es cultura. Y ahí es donde tenemos que ponernos firmes nosotros los docentes, y ahí es donde tenemos que repensar nuevamente las pedagogías latinoamericanas de Freire y de Simón Rodríguez también. Porque lamentablemente seguimos viviendo en una educación en donde tenemos aulas totalmente desde una pedagogía bancaria, en donde compartimos con estudiantes que viven un mundo digital, un espacio territorial rápido, instantáneo, lleno de imágenes, de colores, en donde a veces le pedimos que lean 5, 10, 15 renglones y te contestan que es aburrido. Y no es aburrido el contenido en sí porque todavía no saben ni lo que van a leer, sino que lo que es aburrido es el hecho de leer.
Y acá es donde entra la idea de ver a la tecnología como cultura. Porque ellos están impregnados de este placer momentáneo, instantáneo, de esta idea de luces, de colores, lleno de imágenes, en donde todo lo otro provoca aburrimiento. Y también por ahí pensaba no solamente en ver esta parte de felicidad permanente y de progreso constante que plantea el capitalismo moderno, sino también ver la otra cara de la modernidad, esta cara oscura y que también la vemos en nuestras clases y en nuestras aulas con nuestros estudiantes, que es no solamente el aburrimiento, sino también la salud mental. Cada vez vemos más, producto de estas nuevas culturas, estudiantes ansiosos, con depresión, con estrés, y pareciera que nos callamos ante estas nuevas situaciones. Entonces, ahí es donde entra esta lucha por repensar otras nuevas pedagogías, repensar para luchar realmente y comprometernos realmente por nuestros estudiantes. Porque si no parece que invisibilizamos siempre ese lado oscuro, ese lado de la colonialidad que tiene todo el capitalismo moderno. Dicho esto, es que invitamos, ¿no?, a la reflexión y a la crítica que se centran, como decía, primeramente en el atraso de nuestra región, en las desigualdades que nos impregnan en estas nuevas dependencias, si no achicamos la brecha de producción y de creación tecnológica producidas desde Latinoamérica, desde el ser, sentir, hacer latinoamericano, sino de que también tenemos que capacitarnos y ser conscientes de que la tecnología es cultura y nosotros como docentes debemos repreguntarnos, desprendernos de esa educación bancaria y enseñarles a nuestros estudiantes en la cultura en la cual están inmersos. Enseñarles a ser críticos, a ser conscientes y poder cambiar ese estado de opresión, como bien dice Paulo Freire. Entonces, bueno, pensaba en varias preguntas que nos vienen a la cabeza a la hora de pensar esto de poder tener una cita nuevamente con Paulo Freire. Y decíamos que tenemos que ser críticos también de esta capacitación, no, de esta, ¿cómo decirlo?, automatización permanente del capitalismo, que lo que genera también es más desempleo. ¿Sí? Esta idea de que las maquinarias vienen a suplir la humanidad, y también la idea de la inteligencia artificial, que separa también a la humanidad de la máquina, y que pareciera que la máquina tiene inteligencia por sí sola, que en realidad somos nosotros, nosotras las que generamos y las que podemos crear esas inteligencias artificiales. Pero instalar esta idea de separarnos totalmente de la máquina y de la técnica, cuando siempre los avances han sido tecnológicos y los cambios en la humanidad han sido producto de la técnica. Y además, por ahí ser críticos también en las aulas, hacerlos repensar a los estudiantes que si son los centros quienes crean estos nuevos robots y estas nuevas chucherías tecnológicas o gadgets o nuevas plataformas, ¿qué nos quieren decir? ¿Hacia dónde dirigir? ¿Qué funciones cumplen las inteligencias artificiales? ¿Qué pasa con la mano de obra y con el laburante que está detrás de estas nuevas inteligencias, de estas nuevas tecnologías? Seguimos bajo un mismo capitalismo que avanza, que nos muestra un progreso inacabado, pero que vive gracias al plusvalor de nuestros trabajadores y a las riquezas y a los recursos de las periferias. Esas también otras preguntas. ¿Qué pasa con el rol del Estado, con las fronteras, con los límites, con nuestra soberanía? ¿Le enseñamos realmente esto a nuestros estudiantes? ¿Y cómo se los enseñamos? ¿Qué pasa con la educación popular? ¿Qué va a pasar con la educación popular ante esta nueva globalización y ante estas nuevas inteligencias artificiales? ¿Puede ser posible? ¿Podemos realmente seguir a Paulo Freire y repensar desde él y abrir la posibilidad de otras nuevas pedagogías que se enfrenten, que resistan, que luchen, que creen conciencia realmente no repetitiva, realmente para empoderar a Latinoamérica? Me quedo con un montón de preguntas, ¿no? La idea es poder aunar esto con lo primero que comencé diciendo, que es la pobreza que impregna la marginalización y la exclusión de Latinoamérica, y pensar en nuevas posibles pedagogías.
Creo que, bueno, les dejo con más preguntas que respuestas, pero los dejo en buenas manos, es mi compañero Franco Telmi. Gracias. Más sencillo, ¿no? ¿Qué decir después de vos para amplificarlo? En buena medida tocaste varias aristas de las que hemos planteado con el título, ¿no? El signo otoñal del neoliberalismo y cómo a partir de allí poder pensar la educación en tiempos virtuales. Bueno, antes que nada, me parece felicitar a quienes están conectados, conectadas, en un día como hoy, tan bonito, un sábado a las 10 de la mañana, qué esfuerzo. Y por otra también la paradoja, ¿no? Por ahí realizar la crítica positiva, negativa que tiene la inteligencia artificial, esto llamado nuevas tecnologías, y estamos conectados en... Me hubiese gustado que sea presencial, donde la palabra circule de otra manera, el conversatorio. Muy interesante ahí, porque cambia. Así que apelo ahí a las consultas, preguntas, para saber que esto no es una sesión de mismo. Bueno, dicho esto, la colega Nati hace un ratito hablaba de la definición de liberalismo, o más que nada a mí me interesaría indagar qué entendemos por los no, cuando se habla de neoliberalismo, ¿no? Entendiendo que es lo nuevo que tiene el liberalismo. Cuando uno le presta atención al significado de las palabras, puede desarrollar otra mirada. Cuando vemos qué tiene de nuevo el liberalismo, realmente tiene poco de nuevo y tiene mucho de viejo. El liberalismo, una doctrina filosófica, política, económica del siglo XVIII, en el siglo XX se radicalizó. Es decir, eliminó la teoría filosófica y política y solamente hasta el día de hoy predomina el campo de lo económico. Es decir, la idea del libre mercado. La idea del libre mercado se ha extendido, por lo tanto, a todo el campo de la sociedad, a escala planetaria. Y esto no escapa a la lógica educativa, es decir, una sociedad de mercado, por ende, poder pensar, plantear una educación de mercado. Esto ya es de la década del 70, ¿no? Con un patrón de acumulación, la valorización financiera. Se ha visto muy bien, para no irme tan lejos, en la pandemia, donde prima y donde primó la lógica del mercado, es decir, de la mercancía por sobre la vida. Un claro ejemplo era cuando uno iba al supermercado, ¿no? En plena pandemia, con los ajustes de horario y las salidas temporarias, el alcohol en gel. Si una familia iba a llevar 50 frasquitos de alcohol en gel, lo hacía. Y la familia que estaba detrás, bueno, ahí estaba una lógica neoliberal llamada sálvese quien pueda, ¿no? Ahí tenemos esa lógica del mercado. Por lo tanto, yo diría, recordando a un italiano del siglo pasado, Benedetto Croce, una definición alternativa, en vez de neoliberalismo, llamarlo liberismo fundamentalista. Liberismo fundamentalista porque se radica precisamente en la economía. De ahí una gran definición también que ya mencionaba en el siglo XVIII Napoleón Bonaparte, en términos epistemológicos. Si en la sociedad, en la realidad, hay le valen nuevos conceptos. Esa creo que es una regla epistemológica que no debemos olvidar aquí, tanto las docentes como los estudiantes que nos acompañan, que a nuevos fenómenos, nuevos conceptos. Porque la idea de los neo tiende más que a confundir, ¿no? Nuevas tecnologías, las nuevas derechas, neoliberalismo. Bueno, dicho eso, hablando de la sociedad de mercado, era pensar también un título de Pierre Bourdieu que habla justamente de los herederos, se llama, un libro de la década del 60 y que tuvo una tesis muy provocativa que sigue presente hasta el día de hoy, y es que la escuela reproduce
las desigualdades sociales, una tesis que a varios nos debe inquietar, ¿no? Que la escuela reproduce las desigualdades sociales. Creo que cuando uno lo mira a la escuela en un sistema capitalista, de liberismo fundamentalista, está más que claro. La idea justamente de los capitales, el atributo de quién puede tener, poseer, dominar un saber, quién puede tentar tecnologías, ya radica la idea de una desigualdad. Más aún, cuando pensamos que nuestras sociedades son sociedades de clases sociales. Entonces ahí tenemos que pensar cuál es el rol que cumple la escuela en el 2023, cuando también se habla de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. ¿Qué clases sociales son las que pueden acceder a estos recursos? Dejo eso a modo ahí de pregunta, ¿no? Para quien quiera desarrollarlo más, invito a leer ese libro de Pierre Bourdieu, Los Herederos, que si bien está pensado en Francia, la lógica de su tesis se puede extrapolar tranquilamente a América Latina. Siguiente, hablando de las clases sociales, me parece la idea, la explotación social. Conceptos que a veces parece que están desapareciendo, como clases sociales, la idea de la explotación. Recordemos en estos últimos años, con la pandemia, cómo se intensificaba también y se modificaba la noción del tiempo. ¿Cuál es el horario de trabajo, el horario de ocio? ¿Hasta dónde, digo, llega jurídicamente eh, las formas de relacionarnos con los colegas? Si es a través del correo y con nuestros jefes, ¿no? Si es el correo electrónico, el WhatsApp, Meet, Zoom. Bueno, para pensar eso que se llama eh, el teletrabajo, ¿no? El trabajo ahora desde casa. Creo que eso también ha revolucionado, en cierto sentido, la educación. Lo segundo es la transformación y la percepción del tiempo. Esto ya lo decía un latinoamericano argentino en el siglo pasado, Sergio Bagú, que me interesa recuperarlo. Hablando de la percepción social del tiempo, hay tres clasificaciones. La primera es el transcurso, es decir, cómo percibimos el tiempo. Y esto me parece a mí clave para pensar la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos en las aulas, ¿no? Ya sea el Instagram, el Facebook. ¿Qué ocurre, digo, tiempo escolar? Atravesado justamente por las redes sociales. Ahí tenemos esa idea del transcurso, la secuencia, la duración, la intensidad con la que viven justamente estos dispositivos. La segunda es el espacio, el radio de operaciones que tiene justamente la inteligencia artificial. Muy bien lo comentaba Nati. Eh, Creo que estamos en un paso de una transición de una escuela tradicional a una escuela contemporánea. Me tomo acá un breve ejemplo. Cuando uno mira una fotografía a fines del siglo XIX, la escuela, y toma una fotografía del año 2010, 2020, mucho no cambia, mal que nos pese. La foto parecería muy idéntica. El aula tradicional, los bancos, cómo están organizados, el docente o la docente adelante, la pizarra, la idea de imprime el silencio, el orden. Bueno, que esas cuestiones se han ido modificando intensamente en estos últimos años. Entonces ahí tenemos que ver esta percepción del tiempo, eh, cómo se ha ido modificando el aula con las innovaciones tecnológicas. Y ahí pensar, digo, la idea del espacio, ese radio de operaciones, que también viene vinculado con el saber. Yo creo que hoy los estudiantes tienen una democratización del saber fenomenal. Un breve ejemplo. Uno puede estar hablando de Platón, puede estar hablando de la democracia, de Platón, y el estudiante puede saber más que uno, lo cual está genial, porque lo pueden googlear y nos pueden corregir. ¿A quién no le habrá pasado? ¿No? Que uno está hablando y ahora ¿sí? Está diciendo exactamente la fecha, el tiempo, ¿no? Porque puede ser corregido, lo que está muy bueno. Eh, a lo que voy, digo también es la simultaneidad de las noticias.
¿no? Un estudiante está físicamente en el aula, pero su cabeza puede estar en otro lado. Eso es la globalización, lo cual me parece buenísimo. Y también no descuidar, digo, el árbol y el bosque. ¿Qué implicancias tiene la globalización dentro de un aula? Y sobre todo, cuando uno lo piensa en los niveles de educación, cómo impacta en el inicial, en primario, secundario, en nivel superior y también en universitario. Diferentes lógicas, ¿no? De adaptación. Lo tercero, acerca del tiempo, que diría Sergio Bagú, es la intensidad. Es decir, la rapidez de los cambios. Eso también que es algo del neo llamado, ¿no? Esa falacia neoliberalismo, pero la cual hemos dejado como título porque entiendo que se ha hecho sentido común, es esto de las modas, ¿no? La vaguedad de las modas, cómo se va imponiendo. Creo que este año en la educación está de moda hablar de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Quizás el año que viene sea otra cosa respecto a las tecnologías. Y esto es un viejo debate y por lo tanto son viejos problemas. No es nada nuevo lo de la inteligencia artificial, siglo pasado. Seguramente algunas pueden recordar al matemático intelectual Alan Turing, uno de los precursores de la computadora. Y él establecía una pregunta que me parece interesante traer a colación: si una máquina puede pensar como un humano. Creo que ahí está la cuestión nodal con la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde, digo, hay una separación del humano y lo artificial? Lo cual también conlleva en las ciencias a un problema ético por diferentes cuestiones que no voy a desarrollar y lo dejo ahí. Un problema ético y por lo tanto en un plano de globalización también jurídico, ¿no? Las normas, leyes que puedan restringir el uso de la inteligencia artificial, caso que se ha dado muy bien en América Latina en estos 2 últimos años. Es decir, hasta dónde posibilitar la inteligencia artificial, digo, en todos los campos, ¿no? De la salud, de la educación. La tercera es qué balance podemos realizar en la coyuntura, en lo inmediato, con la inteligencia artificial. Precisamente me interesan dos. La primera es que mucho se habla de la inteligencia artificial. A mí me interesa pensar quiénes pueden acceder a la inteligencia artificial. Es decir, cómo garantizar los derechos fundamentales, al decir de un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, que habla de los derechos fundamentales, lo que podríamos decir como derechos sociales: derecho, trabajo, comida, para ir al grano. Creo que las emergencias que tenemos como latinoamericanos, como argentinos, van por otro lado. Es decir, estamos pensando en un marco de un congreso de la inteligencia cuando hay estudiantes, cuando hay sujetos que no tienen para comer, ¿no? Facundo Cabral, para desequilibrar un poquito la atención, decía algo así como, bueno, ahora podemos hablar de metafísica después que comimos. Creo que lo mismo pasa por la educación, ¿no? Eh, Ahí entonces tenemos algo para eh, poder pensar. Lo cual no quiere decir que estoy en contra de la inteligencia artificial. Creo que todo instrumento debe pensarse cómo va a ser utilizado. Sin embargo, no descuidar que el sujeto en el ámbito de la educación es política, es economía y por lo tanto es social. Ya que la inteligencia artificial utiliza mucho la estadística, ¿no? La Big Data. Y no hay que olvidar que detrás de los números hay personas. Y vaya que eso sí es un problema para el neoliberalismo, que suele manejarse muy bien con las estadísticas acerca de la igualdad y de la desigualdad. Lo dejo ahí para pensar en los derechos fundamentales. Paso a una segunda, para respetar también los tiempos del Congreso virtual. La segunda es pensar la educación en su contexto. Pensarnos hoy en la Argentina, hablando de la inteligencia artificial, a 40 años de la democracia.
¿Qué cosa? Cuando con la democracia digo, nos llega dentro en los 40 años un montón de seguramente vivencias, representaciones imaginarias, ¿no? Experiencias colectivas, como aquella frase épica, podríamos decir, de Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, a 40 años hay un desafío todavía por recorrer, más en ese último punto, ¿no? Con el que se educa. ¿Cómo educar en el 2023? ¿Qué educar? En tiempos también donde hay un avance de la derecha, y para diferenciar, ¿no? Por ahí, qué es la izquierda y qué es la derecha, por los tiempos, solamente digo algo, también que viene a colación con para pensarlo como docente. La diferencia entre la izquierda y la derecha es la diferencia entre quienes apelan por la igualdad y quienes apelan por la desigualdad. Esa es digamos, una base nodal para pensar la derecha y la izquierda, ya que en cada país también puede variar por partido político, por ideología, pero hay cosas que no mutan, ¿no? Por más que la mona se vista de seda. Esa es una cuestión para pensar si es lo mismo democracia que democratización. Creo que hay que apelar por ese último contenido, por la democratización, porque cuando uno habla de una democratización, apela a un sentido histórico, político, es decir, de las instituciones, pero también avanzar hacia lo social. Y ahí tenemos un gran desafío como educadores, como educadoras. La educación en su contexto societal es repensar justamente a Paulo Freire, que bien lo retomaba la colega Natalia con la alfabetización. Hoy se habla de uno de los beneficios de la inteligencia artificial, que es justamente la difusión, la democratización del saber, leer, escribir y contar. Lo que uno cuando lo googlea aparecen los beneficios. Escribir, leer y contar. Bueno, yo me pregunto, ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué manera vamos a leer? ¿Cómo podemos decodificar nuestra realidad? ¿De qué manera? Para hacer una breve, uno dice, bueno, tiene la inteligencia artificial, uno le hace una pregunta, lo que ustedes quieran, ¿cuál es el pensamiento de Paulo Freire? Podríamos poner. Y la inteligencia artificial lo va a alargar a una respuesta. Y acá, creo que nosotros, como sujetos, nosotras, podemos tener un pensamiento analítico, reflexivo, de pensar a Paulo Freire en el 2023. Ahí está la diferencia. La inteligencia artificial seguramente puede hacer una recopilación de su obra en su contexto, cuando Paulo Freire lo escribió. Nosotros podemos hacer una diferencia. ¿Qué sirve de Paulo Freire al día de hoy? ¿Qué conceptos, más que sean anticuados, por más que parezcan ser viejos, siguen siendo válidos? Bueno, con esta digo, la podemos llevar a diferentes pensadores. Y por último, para que Facundo no me diga que ya se terminan los 30 minutos, la tiranía del reloj, vaya si es otra cuestión, otro problema, como educadores, como educadoras, ¿no? Eh, Pensar esto, ¿no? La educación en tiempos de globalización. Eh, Pensarlo de cómo nos conectamos justamente con otras regiones, cómo estamos cada vez en nuestro lenguaje, más se quiere invadidos, más colonizados. Yo hace poco me llegaban correos electrónicos y me daba un poco de risa y también un poco de inquietud, ¿no? Cuando se habla del break, del lunch, de la big data, la warehouse. Digo, ¿por qué hablar en inglés cuando el castellano es tan riquísimo, ¿no? Cuando digo el castellano tiene una variedad de significados, significantes que podemos utilizar. Nos remitimos a la lengua inglesa. Lo pienso desde América Latina, porque las palabras tienen su peso. Pensando también como docente,
y en el cual suelo escribir ensayos académicos. También en esto del lenguaje, lo que está de moda es publicar, publicar. Y yo preguntaba cuando me interrogaba en los resúmenes que suelen haber en los ensayos, en los artículos académicos, que también figura en inglés. ¿Acaso un europeo cuando escribe un resumen lo hace en castellano? Bueno, eh, nada, son justamente, puede ser para poder pensar la educación, que cada vez estamos más castellanquis para utilizar ese. Y bueno, me parece que es una moda, pero la moda a veces puede ser un indicador como docentes hacia dónde estamos yendo, cuáles son los signos de nuestra educación. Bueno, eh, he tratado de ser breve, igual que Natalia, por los tiempos y para que circule la palabra. De más está decir que yo respecto a la inteligencia artificial tengo más dudas, más incertidumbres que respuestas. Debido a que es algo de nuestra coyuntura, lo del chat GPT, hay que ver cómo se va a desenvolver en los próximos años. Bueno, gracias. Bueno, gracias Franco y Natalia por los aportes que hicieron, abrieron muchas preguntas, interrogantes, así que dejamos este espacio para quienes estén participando para hacer alguna pregunta. No sé si hay preguntas en el chat o si alguien quiere tomar la palabra, sería este el momento. Hola, buen día. Buen día. Buen día. No sé si me escuchan porque tuve problema con el audio al comenzar. ¿Se escucha? No, quería agradecer, son unos genios los profes. Y sí, y sobre la inteligencia artificial creo que todos tenemos muchas dudas, pero sí que puede ser una muy buena herramienta, seguramente, aprendiendo a usarla y pudiendo hacer que la usen los alumnos también. Pero no creo que haya algo, y la pandemia lo dejó más que demostrado también, que reemplace la relación que hay presencial entre el docente y los alumnos. Nada más. Bueno, gracias por el aporte. Griselda era. Sí, ¿alguien tiene alguna Romina. otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Más que una pregunta, es compartir, ¿no? Una reflexión en función de lo que estuvimos escuchando de Natalia y Franco, que es una preocupación que me surge y creo que la compartimos muchos educadores, que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de ideologías, más que nada bueno, no tanto en las camadas jóvenes y también en muchos adultos, que influyen, ¿no? En esta construcción de ideologías y más que nada se sostienen o se fundamentan en cuestiones anecdóticas. Y eso la verdad es que hablando de democratización y de democracia, hoy es decisivo porque hay una línea muy fina entre eh, esa construcción de ideología que define lo que va a ser o lo que va a representar a nuestro país y a la educación y a todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, ¿no? Eso. La verdad es que es preocupante. Yo recorro las aulas de educación secundaria y vos escuchás lo que los chicos y los estudiantes piensan en función de la política hoy en día y, y no sé, es preocupante y creo que el rol de educadores nuestro dentro de las aulas para tratar de fomentar y de generar un pensamiento crítico donde puedan tener fundamentos a la hora de, de, de pensar, es importante, ¿no? Sí, ni hablar, eso es como, igual me hace acordar un poco a lo que decía Franco, que citó a los herederos de Bourdieu y demás, de que nosotros como docentes y educadores estamos frente al aula formando parte de esta reproducción de ideología, sea la que sea, ¿no? Y ahí también aportar o dar elementos yo pienso en elementos como generosos a los estudiantes, como para que puedan tener el momento crítico en estos tiempos de lo instantáneo y demás.
que sí está mediado por mucho uso del celular o información ya recontra procesada, de poder ser generosos en los espacios, utilizar tanto la tecnología o todos los recursos que haya para poder dar un espectro grande de elementos que ayuden a la formación de un pensamiento propio y crítico. Igual ningún pensamiento es propio, individual, pero en esta formación sí, de pensamiento o de... Sí, es más que nada de ideas de manejarse en el mundo, eh, ser generosos para que puedan tener más herramientas a la hora de criticar o contrastar también otras opiniones, porque en este procesado, en esto instantáneo, muchas veces llega como el pensamiento ya hecho y lleva a la acción. También eso, también todos estos pensamientos pensados para generar otras cosas, ¿no? Pero sí, es algo preocupante en las aulas. No sé si alguien más quiere aportar. Por ahí yo les quería hacer una pregunta por el título de la ponencia, que es el signo otoñal. Con qué se relaciona, con qué tiene que ver? ¿Respondés vos, Nati, o respondo yo? Creo que es toda una respuesta tuya, Franco. Bueno, yo cobro por la pregunta $100, cara grande. También para ir a los tiempos de hoy, ¿no? Ya que estamos hablando del contexto de la educación con lo político y lo económico. No, bueno, fuera del chiste, cuando la idea de pensar justamente el llamado neoliberalismo, del cual aclaré que prefiero la de Benedetto Croce, liberismo fundamentalista, la noción del signo otoñal es una metáfora de un historiador francés, Fernand Braudel, de la cual retoma un economista italiano llamado Giovanni Arrighi. Para hacerlo breve, la del signo otoñal es poder pensar la inteligencia artificial en el sistema mundo, es decir, a escala planetaria. En la década del 70, la hegemonía estadounidense empieza a entrar en crisis en el sistema mundo, lo cual es notorio en el día de hoy, del cual la hegemonía estadounidense está siendo disputada por Asia, precisamente más por China. Y este signo otoñal de neoliberalismo empieza en la década del 70, cuando prima este patrón de acumulación, la valorización financiera, y Giovanni Arrighi dice que cuando se empieza a disputar la hegemonía del sistema mundo, empiezan a haber como crisis señales. Y una de esas crisis señal precisamente está en el campo de lo económico, donde cada vez las regiones tienden a ser más desiguales. Un caso muy ilustrativo era el que comentaba Natalia en nuestro contexto de América Latina, que a veces se dice que es el continente más pobre, y no es el continente más pobre, es el continente más desigual. Y ahí digo, hay una clave para poder pensar y reflexionar. Lo del signo otoñal quizás hoy suene moderado, porque lo pensamos a título en mayo, en junio. Yo creo que hoy día los tiempos, el liberalismo en signo invernal, porque la verdad que no sé para dónde vamos, en qué encrucijada nos encontramos, ¿no? Cuando se está pensando, digo, incluso de una educación con voucher, la cuestión, digo, es radical entonces pensar en esto, ¿no? La diada entre la igualdad y la desigualdad. De ahí, digo, me interesa a mí pensar la educación en un contexto a escala planetaria, ya que la globalización no solamente es en el campo de lo económico, sino también, muy bien lo decía la colega Cintia Flores, con el rol que cumplen los medios de comunicación. Ahí estamos para pensar, digo, el campo jurídico, ¿no? Alguna ley, medios de comunicación, ¿no? Para pensarnos a nivel nacional, incluso latinoamericano. A veces estamos más enterados de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos, o lo que pasa en Buenos Aires, y desconocemos lo que pasa a la vuelta de nuestra casa.
Digo, esas son como algunas de las cuestiones para poner en el tapete con la globalización. ¿De qué nos enteramos? Eh, bueno, creo que va un poco la cuestión, digo, pensar la escuela con las siguientes divisiones: lo político, lo económico y lo social, Facundo. Bien, También bueno, como para agregar, Facu, sí. pensaba yo cuando discutíamos un poco también el título con Fran, que bueno, dije que contestara primero porque fue una imposición totalmente de mi colega, no, mentira. Él pensó esta idea de cine otoñal y yo decía, bueno, ¿por qué otoñal? Y cuando yo lo empecé a repensar, decía, el neoliberalismo traspasó las paredes de la escuela. Y pensaba también en el momento de pandemia, que fue en el inicio también del otoño, ¿no? Entonces era como que podíamos unirlos con esta idea de, del otoño pandémico que tuvimos que pasar y cómo traspasó también la materialidad tecnológica en nuestras escuelas. Y por ahí, bueno, repensar realmente esta idea del neoliberalismo. Yo lo llevé hacia ahí, después le dio toda esta explicación que les acaba de dar a ustedes, que termina de cerrar, pero creo que también está bueno esto de pensar que en Latinoamérica la pandemia nos introdujo a la materialidad de la tecnología. Y si realmente es eso lo que se une a la idea de calidad educativa, hay que pensar que masificación escolar y la introducción de aparatología no se soluciona la calidad, sino que, bueno, un poco traer de nuevo lo mismo que se preguntaba eh, Cintia, al caminar por la escuela y transitar distintas aulas, cómo la cultura tecnológica va creando nuevas subjetividades y nuevas formas de decir, de sentir, de hacer en nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Es solamente importante llenarlos de aparato? También tenemos que repreguntarnos qué subjetividades están creando en nuestros estudiantes. ¿Qué están aprendiendo con los influencers, con los streamers, con el TikTok, que también hoy en día son formadores de subjetividad? También lo llevan a la escuela, también cuentan lo que vieron en TikTok, cuentan lo que vieron en Instagram o en el momento, instantáneamente, como bien decía Franco, nos preguntan o nos dicen, no, profe, está mal porque el dato en Google, en Wikipedia dice esto. Bueno, por ahí también yo lo llevaba un poco a la idea otoñal, de que con la pandemia empezamos a preguntarnos y a encontrarnos en estos nuevos entornos. Sí, ni hablar, o sea, la pandemia nos introdujo yo pienso que es como la revolución digital, o sea, ya pasó la revolución industrial, postindustrial y estamos como viviendo o somos partícipes de esta nueva era que fue como impuesta totalmente a digitalizarnos, ¿no? Incluso arrastramos o continuamos que esto sea virtual también es como un validar un poco estas cosas impuestas, ¿no? Pero sí nos traen como unos desafíos al aula que nos tiene a todos ahí como preguntándonos a dónde está la verdad también, como, y qué lugar desde la docencia o desde la educación se nos juega en esa subjetividad o en ese intentar formar subjetividad. Pero bueno, son todas discusiones que nada, nos apremian y bueno, tendremos que estar atentos, atentas para ver Y cómo... por ahí pensaba al Sí. escucharte, por ahí no buscar verdades o no buscar Mm, objetivos, porque estamos muy acostumbrados en la educación a siempre ir hacia fines. Y quizás, como bien decía Paulo Freire, y trayendo un poquito a colación de nuestra idea de vernos nuevamente con él, eh, es ir en el camino, es ir aprendiendo en el camino, ¿no? El camino se hace al andar, dice, ¿no? Y no siempre ponernos estas metas y estos objetivos y esta búsqueda de verdades, menos en este proceso, creo, de transición que estamos viviendo, en que es muy mm. difícil eh, que si no nos tenemos que poner de un lado o del otro, o son malas o son buenas, por ahí pensar esto, ¿no? Que no deja de ser capitalismo detrás de estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo nos insertamos ante estas nuevas tecnologías capitalistas, neoliberalistas como latinoamericanos? Y cómo nosotros nos repensamos como docentes ante esta tecnología que llena nuestro mundo para crear nuevas objetividades de lucha, de resistencia, de insurgencia en nuestros estudiantes, que está muy difícil por lo que decía recién la colega, y porque por ahí se ha perdido mucho la lucha y la posibilidad de distintas ideologías. Entonces, bueno, ahí pararnos desde ahí, ver
hacer un nuevo frente, una nueva resistencia. No todo es perdido, ¿no? Todo tan malo, pero sí pensar que, bueno, sí, utilizamos, ponemos el celular, ponemos la computadora, nos animamos a hacer una clase virtual, pero realmente eso, ¿no? Por ahí esas preguntas se me vienen a mí y las comparto. Bueno, agradezco también el llamado, sí, a esta resistencia, o a pensar al menos, es un espacio súper rico en ese sentido, y me parece que ya tenemos que ir cerrando, así que no sé si alguien quiere hacer algún último aporte para ya concluir con este encuentro. Pero bueno, no sé, por ahí me quedé pensando en lo, lo del signo otoñal. Pienso que quizás no quisiera ver la primavera del neoliberalismo, así que quizás nos quedamos en un invierno de este proceso. Así que bueno, damos por concluido un poco este encuentro, así que va a estar grabado y nada, también extiendo la invitación a otros espacios que va a haber en este congreso, tanto hoy como mañana. Mañana me parece que son en Ushuaia los presenciales, pero hoy a la tarde va a ser en la sede acá del IPES y sé que hay otros sincrónicos virtual. Así que bueno, les mando un saludo, que tengan un buen sábado, que está re lindo por acá. Así que nos vemos. Que anden bien, muchas gracias. Chao, muchas gracias.